Un estudio de la encuestadora 40DB, publicado por El País y por la cadena SER, pone de manifiesto que los jóvenes de entre 18 y 24 años no votan. A la pregunta de si mañana se celebrasen nuevas elecciones generales, ¿cuál es la posibilidad de que acudieses a votar? Tan solo el 34,9% de los encuestados de esta franja acudirían, o sea, dicen que sí irían seguro a votar. Esta es la cifra más baja de gente que no tiene claro si va a ir a votar, seguida, bueno, la más alta de gente que no tiene claro si va a ir a votar, la más baja de gente que tiene claro que sí, seguida por la de justamente la siguiente, que es de 25 a 34 años, que ronda el 36%. Esto es algo preocupante, ya que en democracia, si tú no votas, realmente estás votando a favor de que la gente que manda, sin presentarse a las elecciones, siga mandando y que la gente que está continúe. Pero, ¿y qué pasa cuando la gente joven vota? Pues cuando los jóvenes votan, y según el citado estudio, van hacia los partidos no centrales, hacia los extremos. Solamente el 18,5% de los jóvenes votaría al PSOE, y esto va a parecer sorprendente, solo el 7,5% votaría al Partido Popular, pese a que es el partido más votado según las últimas elecciones, los jóvenes votan menos al Partido Popular. Después, con un 2,4%, votarían Se acabó la fiesta de Luis Pérez, el 4,5% votaría a Sumar o a Podemos, y el 4,6% se introduciría una papeleta soberanista de cualquiera de sus regiones. ¿Quién se lleva los votos jóvenes? La extrema derecha, Vox, ya que a ellos les votaría el 30,6% de los jóvenes. Este es el sector que más votaría a Santiago Pascal. Lo debatimos hoy en la Diana con un plantel de lujo, que alguno ya ha venido, no sé si lo recordaréis, lo voy a presentar el primero, a ver si os suena, que vino hace ya mucho tiempo, que es Quique Rojas, es estudiante de periodismo y de ciencias políticas, estuvo aquí, creo que en la primera temporada, o sea, claro, tú estabas en Málaga el año Claro, pasado, fue hace estabas 2 en años ya. Granada, tú estuviste en Sí, la sí. primera temporada, madre mía, bienvenido a la Diana. Muchas gracias. Y una nueva incorporación que espero que esté más tiempo, que es Alejandro Díaz, estudiante de periodismo de ciencias políticas, bienvenido. Encantado de estar aquí. La Diana, análisis desde el sur con Samuel Saborido. Y bueno, habrán notado, quizá, que hoy no es domingo. Bueno, igual están viendo esto cualquier otro día y sí puede ser domingo, pero bueno, el día de publicación va a cambiar en la Diana. Básicamente porque tendemos a publicar, o sea, a grabar entre miércoles y viernes y publicamos los domingos y las cosas se quedan desactualizadas. Así que la idea es publicar entre los jueves y los viernes. Como además esta semana volvemos a grabar dos programas, que le estamos cogiendo gusto a eso, o sea, desde finales de octubre hemos grabado dos programas cada semana. No me preguntes por qué. Hoy, o sea, la tertulia que estamos grabando el miércoles la publicamos el jueves y la que grabamos el jueves la publicamos el viernes. La que tenga más visitas, pues se quedará ese día, básicamente. Os tengo que plantear la primera pregunta, si es al hilo de la situación que presentaba en la introducción, ¿qué os parece? ¿Por qué creéis que los jóvenes votan más a la extrema derecha y por qué creéis que a los jóvenes no les interesa la política? Le voy a dar la palabra a Alejandra, a ver qué me dice. A ver, yo creo que con esta situación, ¿no? De que los jóvenes siempre se decantan más por Vox, se tienden a hacer lecturas muy infantilistas, muy simplistas y además normalmente muy autocomplacientes para quien las hacen, ¿no? De los jóvenes votan mal. Los jóvenes no se informan, los jóvenes escuchan lo primero que ven en redes sociales y se van a los discursos simples que son los de Vox. Las identidades políticas no salen un día debajo de las piedras. No se crean porque aparezca un señor que te diga una cosa, que te venda la moto. Así no funcionan las cosas. Surgen, al igual como surgieron en su día con Podemos, cuando hay una serie de problemáticas sociales que una parte muy importante de la sociedad ve que no se le están dando respuestas desde el poder tradicional, desde los partidos políticos tradicionales, ¿no? Como hemos mencionado antes, del Partido Popular o el Partido Socialista, y se ven huérfanos políticamente, ¿no? Al final yo creo que también los espectros electorales funcionan como los mercados, ¿no? Oferta y demanda. Y si ven que hay si hay una demanda de una serie de políticas o de exigencias que den respuesta a una serie de problemas sociales, va a acabar surgiendo un partido político que las cubra, que dé cobertura a este tipo de problemas, ¿no? Yo creo que habría que hacer un poquito más de autocrítica de qué se ha hecho, qué no se ha hecho, de quién es verdaderamente la culpa, si de las redes sociales, si de los jóvenes o si es de los partidos políticos tradicionales que no han sabido arreglar los problemas de la juventud, ¿no? Porque al final, si tú eres joven
y ves que tu futuro está condenado porque la deuda es cada vez mayor, es imposible acceder a una vivienda y estás harto de la situación política actual, que es un circo constante en el que hay una imagen general de, uy, qué golfos todos, ¿no? Que todos roban cuando hay un gobierno de uno, un gobierno de otro, pues al final, como es lógico, se van a decantar por las opciones políticas nuevas que vienen como a romper eso, ¿no? De, bueno, ya me has fallado tú, pues a ver si este nuevo me falla o no. Yo creo que van por ahí más los tiros. Pues mira, yo voy a concuerdo con Alex en uno de los puntos que ha hecho, que es el abandono sistemático que han tenido los jóvenes por parte de la política en general, pero bueno, vamos a decir solamente de la política nacional, ¿no? Porque es más o menos lo que estamos viendo a nivel de partido. ¿Qué es lo que pasa? Cuando estos jóvenes ven que tienen ese abandono sistemático, ese abandono constante durante mucho tiempo, lo que buscan son respuestas a su futuro, porque ya no es la situación actual, que de por sí es mala, sino también es su futuro, porque el futuro no se ve mejor de lo que es ahora. Entonces buscan ese resguardo en algún partido político nuevo, un partido político que tenga ideas revolucionarias o ideas de algo que no hemos visto hasta ahora o que no está presente en la política actual, ¿no? Entiéndase la política actual como PP y Vox, que son, o sea, PP y PSOE, perdón, que son los que llevan la voz cantante, ¿no? Otro de los problemas también creo yo que es que el discurso político de los jóvenes se ha mudado de los lugares tradicionales, se ha mudado hacia las redes sociales con todo lo que eso conlleva. ¿Eso qué quiere decir? Que el discurso ahora se ha hecho más mediático, mucho, mucho más mediático. Ahora no se busca un discurso sesudo, no se busca un discurso donde se tome en cuenta todos los puntos de vista de la sociedad, sino que se busca un discurso que sea atractivo, un discurso que sea, lo dicho, ¿no? Lo que he dicho antes, revolucionario, que te dé algo nuevo y que sea, como ha dicho Ale, un circo constante, que sea algo entretenido. La política ahora tiene que ser entretenida. Y eso los partidos tradicionales no te lo dan, sino que te lo dan los partidos como Vox o como Podemos, que buscan ese espectáculo mediático. Entonces yo creo que el principal motivo por el que los jóvenes ya no confían en la política tradicional, por lo que se van a esos partidos, es porque le ofrecen todo eso nuevo que están buscando. Buscan una política donde ellos se pueden sentir identificados y buscan una gente que le va a dar una solución a los problemas que no es lo mismo que le están diciendo los partidos que han estado ahí siempre. Pero la cosa es que la gente que se va hacia la derecha o hacia la extrema derecha ahora, también porque hay un gobierno de izquierdas, antes cuando se iba la gente hacia Podemos, esta es la gente más reducida que se acaba politizando. Además, para mí hay una diferencia entre dos sectores, la que se politiza hasta el punto de que milita, que vota, y la gente que no lo hace, y la gente que lo que hace es ver en TikTok vídeos de gente de derechas, de muy de derechas, y compartirlos, y que cree que un señor que en TikTok es mecánico, pero cada vez habla de que hay muertos en Valencia como si fuera un experto en danas, es un referente ideológico. Esa gente además no suele ir a votar, esa gente dice que la política no sirve para nada, pero da la casualidad de que cuando habla se le suele identificar también como de extrema derecha, también por lo que decíamos, porque hay un gobierno de izquierdas. Si hubiera un gobierno de derechas, esa juventud se iría hacia la izquierda. Lo que yo quiero decir es que lo que hay es gente que votando o no votando, ahora mismo está hacia las extremas derechas. Pero también hay una gente mayoritaria, y sobre todo en la juventud, que no le interesa la política, que no pone un telediario y que cuando está no lo escucha. Yo tengo un amigo que pues, de vez en cuando vea el final del programa de Ferreras, quizá el informativo, porque lo que quiere es ver a Perederol, a Josep Pérez. Entonces, alguna vez dice, sí, esto lo he visto antes de Perederol, pero no se acuerda de que es lo que va la cosa. Entonces, ¿por qué creéis que la gente cada vez más y la gente cada vez más joven no le presta atención a la política? Porque estoy seguro de que en vuestro círculo alguien habrá que no le presta atención a la política. Porque ¿en qué claves políticas, en qué claves sociodemográficas creéis que se mueve esa realidad? A ver, yo creo que ha sido porque hemos cambiado de modelo de comunicación política, ¿no? Tradicionalmente hemos tenido un modelo mediático, entendido como esa forma de comunicación en la que los medios de comunicación ejercen, me he repetido, ejercen como ese canal, ¿no? No hay una comunicación directa o es muy rara de partidos políticos con los votantes, es a través del medio de comunicación, sirve como ese espacio donde se produce la propaganda. Con la aparición de las redes sociales eso ha cambiado, porque ¿qué partido político no tiene ya cuentas de Instagram o cuentas de TikTok y presencia en redes sociales y en Internet? O sea, O un se ha podcast desplazado. directamente.
claro, se ha desplazado en cierta medida, ¿no?, a los medios de comunicación como ese espacio donde se produce el intercambio de la propaganda, que al final pasa por un filtro, porque todos sabemos al final que la noticia es una construcción, ¿no? El hecho es imposible de trasladar, pasa todo el filtro del periodismo, y ahora estamos viviendo cómo la propaganda llega cruda, por así decirlo, a los jóvenes, ¿no? Y al final, porque eso también lo quiero enlazar con el tema este de que la gente cada vez vota menos, ¿no? Los jóvenes votan menos, pero los que votan más ideologizados, ¿no? Tienden a irse más a partidos extremistas, por así decirlo, ¿no? Y se alejan de aquellos que están en el centro o más moderados, precisamente por esto, porque son los partidos que mejor se mueven por redes sociales. Su propaganda les llega cruda. Antiguamente, ¿qué propaganda con el sistema de mediático recibían de los partidos políticos? Quitando a lo mejor cuando hay campaña algún cartel o quizás lo que te pone en la tele el clip de 10 segundos de un discurso. Ahora ya tenemos como ese canal directo con los partidos políticos que yo creo que evidentemente pues favorece la ideologización. Bueno, yo pienso que los jóvenes, si no están tan metidos en política, es por una serie de situaciones. Lo primero, que es lo que hemos comentado, el abandono institucional que tienen por parte de los partidos políticos tradicionales. Luego creo que también, en general, los jóvenes estamos experimentando una pérdida de fe en el sistema democrático. Creo que hay mucha gente que ve simplemente eso, como que el votar no vale, porque al fin y al cabo tu voto es uno de tantos, ¿no? Y luego yo creo que otra de las razones por las que ha llevado a los jóvenes a apartarse un poquito de la política es porque la política, como he dicho ahora, que se mueve a redes sociales, es mucho más, el debate político es mucho más salvaje, ¿no? Es mucho más radical, tanto de un lado como del otro, como estaba diciendo Alejandro. Ahora las posturas están más radicalizadas de la gente que está metida en política. Y eso hace que para una persona que no está metida en política, para una persona que simplemente vive su vida y la política coexiste con él, hace que sea mucho más complicado, desde mi punto de vista, que a ti te dé por entrar en este mundo, que a ti te dé por involucrarte, por votar, por simplemente participar de él. Y como al fin y al cabo la máquina política funciona sin ti como individuo, pues te apartas y dejas que el flujo de la política continúe sin ti. ¿Te apartas o los políticos quieren que te apartes? O sea, o te apartan de alguna manera con las acciones de los políticos. Era precisamente la pregunta que os quería hacer, o si creéis que hay una intencionalidad por parte de los políticos, desde Vox hasta Podemos, desde el extremo al otro. ¿Creéis que hay una intencionalidad de que esto sea así? Porque justo vamos a tener ahora en unos minutos para la gente una tertulia de juventudes socialistas y nuevas generaciones, las del PP, y ellos dicen que están continuamente haciendo análisis de cómo atraer a los jóvenes. Entonces, claro, lo que yo te voy a decir mal pensado es, no, los políticos no quieren que la gente se involucre, pero a la vez están haciendo lo contrario. ¿En qué claves creéis vosotros que se mueve esto? A ver, yo creo que se juntan varias cosas, ¿no? Para empezar, es que la mayoría de la gente no le interesa la política, pero porque no quiere que la política se meta en su vida. La gente tiene otras preocupaciones. La gente quiere llegar a fin de mes, la gente quiere montar a lo mejor un negocio, quiere tener un buen sueldo, quiere tener una casa. Lo que pase en el Congreso o las broncas que ocurren... Es que la cosa es que todo eso le afecta a lo que pasa en el Congreso. ¿Cuál Claro, es el precio de la casa? ¿Cuál es el precio del pan? Todo eso depende de lo que pasa en el Congreso. pero es que yo creo que precisamente la gente lo que no quiere es que dependa del Congreso. A lo que me vengo a referir. No quieren, ellos no se quieren meter en política, o por lo menos la sensación que me da a mí es que la población no se quiere meter en política, pero tampoco quiere que la política se meta en su vida. Al final esto último es un poco imposible, ¿no? Pero yo creo que es como ese sentimiento de desafección, también de lo que hemos hablado antes, de tú pones la televisión y ves a la gente... Primero, escándalos de corrupción todos los días, que parece que es como lo estamos normalizando. Y luego también, pues, ese circo del que hemos hablado, es que la gente no se siente representada. Pero aquí también creo que hace un poquito de autocrítica, porque la gente que vota, muchas veces, cuando su partido, por ejemplo, está metido en escándalos de corrupción o no le representa, no dejan de votarles. O sea, tu forma de castigar es no votar. Al final, un partido político, si ve que una estrategia no funciona, dejará de hacerla. Yo creo que también tenemos los políticos que nos merecemos un poco, porque la política es un reflejo de la sociedad. O por lo menos así es como lo veo yo. Pues mira, yo creo que estos partidos lo que buscan no es que
tú como persona dejes de votar, sino que buscan que una determinada parte del sector político, ¿no? El centro político, que yo creo que es donde se sitúa la mayor parte de la población, gente que realmente no se identifica ni con la izquierda ni con la derecha, sino que, como hemos estado comentando ahora, tienen otras preocupaciones, la política es algo secundario y si en algún momento se decantan por algún lado, es lo más raro. Yo creo que lo que buscan estos partidos es que esa gente se sienta incómoda, que esa gente no tenga un lugar donde pueda decir me siento cómodamente en esto, porque sus posturas, las posturas de estos partidos de Vox y de Podemos, de la izquierda más radical o de la derecha más radical, son de o estás conmigo o estás contra mí. Entonces, esto genera también un clima en el que si no voto, pues no me pueden encasillar, yo puedo, entre comillas, seguir con mi vida manteniéndome alejado de la política, pero cuando decides votar a uno de ellos tienes que tomar una decisión, tienes que poner todo el dinero en una bolsa. Y eso a muchas personas les puede generar muchas dudas y pueden decir, pues simplemente en lugar de decantarse por uno de los lados, decir, yo prefiero no ir a votar por eso. De si es algo, una decisión de las personas, es una decisión de los políticos, pues 50-50, como todo, porque al fin esas personas siempre podrían, yo creo, apoyar otras opciones, ¿no? Meterse en política, apoyar otras opciones, pero tampoco quieren. Entonces no creo que sea todo culpa de los políticos, ni tampoco creo que sea todo culpa de las personas, ¿eh? Lo he dicho, una mezcla. Yo creo que también en España, por lo menos la sensación que me da, es que lo legítimo es que no te interesa la política, es como lo que está bien visto. Si te metes en política o te decantas, hay como una reticencia, ¿no? Como de el trepa este o el fanático este. Está muy mal visto en política. Al final es eso, la opción legítima, la que te va a ahorrar dolores de cabeza es no meterte. Y también con el tema de si a los partidos políticos les beneficia o no, pues eso, que no haya movilización, que la gente no se interese por la política, hombre, eso tampoco es nada nuevo, ¿no? O sea, con las campañas electorales el objetivo es movilizar lo máximo posible a lo mío y desmovilizar lo máximo posible a lo tuyo. ¿Cómo se hace eso? Pues al final, pues desacreditando, ¿no? Pongo un ejemplo, pero de la izquierda con la derecha, pero como que te lo podría poner al revés. Cuando al final queremos etiquetar y encasillar, por ejemplo, a los votantes de la derecha o de Vox como racistas, homófobos, fascistas, como poner esas etiquetas tan que pueden ser incómodas desde el punto de vista... Nadie quiere que le llamen fascista, nadie quiere que Pues le no lo seas, no lo en seas. algo malo, pero a lo que me refiero, pero si ya estás etiquetando, ya estás poniendo ahí como, no te metas en política si quieres decir estas cosas porque una parte de la sociedad te va a demonizar. Pero lo mismo que te lo he dicho con esto, te lo digo al revés, o sea, la derecha o las posiciones más extremas de derecha están desacreditando constantemente y etiquetando también a la gente que está más a la izquierda, pero eso, repito, no es nada nuevo. El objetivo en las campañas electorales es siempre movilizar lo máximo posible a mi electorado y desmovilizar también lo máximo que pueda al tuyo. Hombre, es cierto. Bueno, perdón. Vamos a hacer aquí una pausa, ¿vale? Porque nos vamos a ir de esta tertulia durante un minuto. Durante unos minutos nos vamos a tertulia de políticos. La política cada vez genera menos atención en la ciudadanía y la que genera la hace de forma crispada, enfrenta a unos y a otros y cada vez lo hace de una forma más extrema. Esto además se acentúa en los jóvenes que cada vez se acercan menos a la política porque creen que no van con ellos. Para hablar de esto, hoy hemos reunido en la Diana a Alberto Jimena, que es el secretario general de las Juventudes Socialistas en Málaga, y a Fernando Parra, que es el presidente de las Nuevas Generaciones en Granada. Obviamente son representantes de los dos principales partidos en España. Con ellos queremos hablar de la situación política en la juventud, una situación política que cada vez se va más hacia los extremos, concretamente ahora hacia la extrema derecha, luego lo comentaremos, y hacia no introducirse en la política. Alberto, Fernando, bienvenidos a la Diana, espero que podamos tener un buen debate y que espero que estéis cómodos. ¿Qué tal? Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, Samuel? Muchas gracias, siempre encantado de venir. Yo os quería preguntar por qué creéis que ocurra este fenómeno de que los jóvenes cada vez se interesen menos en la política. Ya sabéis que el tipo de, no, la política no va conmigo, yo soy apolítico total, cuando realmente, a poco que escarbes en esas personas apolíticas, tienen una ideología, sea para un lado, sea para otro, pero alguna tienen. ¿Por qué creéis que pasa? Le voy a dar la palabra a Fernando porque representa al partido más votado. Yo qué sé, lo acabo de decidir. Fernando, coméntame. Pues la verdad es que es un debate que también tenemos internamente, ¿no? El tema de la gente joven, movilizar su voto y tal. Yo creo que al final la apatía de la política es porque también a nivel nacional lo que perciben los jóvenes es que están todo el día peleándose, todo el día diciéndose cosas y realmente no hablan de a lo mejor
de temas tan importantes que también los tocan, pero es donde menos hablan, ¿no? Temas importantes que le importan a la gente. Yo creo que también los casos de corrupción que ha habido en ambos partidos durante muchos años también ha hecho ver que la política solamente parece que sirve para intentar coger el poder para aprovecharse uno mismo. Entonces yo creo que todo es un caldo de cultivo para generar esa apatía y esa desgana a la hora de votar o de interesarse por la política. Pero como habéis dicho, todo el mundo tiene una ideología, todo el mundo opina sobre algo, de alguna manera, de algún tema, ¿no? Y al hilo de la presentación que ha hecho, es verdad que se está detectando mucho que la gente pues se está volviendo bastante más conservadora o se va más a la extrema derecha. Y yo creo que también es un poco, esto siempre ha surgido históricamente, que cuando hay un movimiento grande hacia la izquierda, luego surge una reacción conservadora hacia la derecha. Eso históricamente siempre ha ocurrido. Entonces, pues bueno, yo creo que estamos ahora mismo en ese punto. Alberto. Pues bueno, la desafección política yo creo que es algo que ocurre en distintas etapas de la historia y que no es algo que esté ocurriendo ahora, ¿no? Yo, bueno, subrayo la verdad que buena parte de lo que ha dicho Fernando, ¿no? De los motivos por los que puede existir esa desafección o esa forma de ver la política por parte de la juventud. Yo creo que también es importante destacar cómo yo creo que la juventud lo que percibe un poco es, como ha dicho Fernando, que los políticos en el Parlamento, en el Congreso, están todo el día peleando, discutiendo. También, vamos, no es que yo venga aquí a hacer una defensa de la clase política, yo creo que también luego hay otras cosas, que es verdad que entiendo que tienen menos eco, que son menos mediáticas, pero que también se ve, ¿no? Y bueno, es verdad que también al hilo de esto, yo creo que lo que ocurre es que, bueno, los jóvenes pues sufrimos un momento de precariedad, ¿no? De el problema del acceso a la vivienda y ese tipo de cosas que, hombre, pues es verdad que luego llegan ciertos discursos con soluciones muy fáciles a problemas muy complejos y hacen que, y es el caldo de cultivo perfecto para que surjan estas sinergias, ¿no? Pero bueno, yo creo que es la responsabilidad de nuestros políticos el hacer que los jóvenes votan, porque somos un segmento muy importante de la población y es necesario que podamos votar. Y también aquí nos ponemos deberes. Yo creo que también es muy necesario que nosotros desde nuestras responsabilidades minúsculas en comparación a otras, ¿no? Pero desde organizaciones juveniles, pues demos ejemplos también para que los jóvenes quieran acercarse a la política. Fernando, no sé si quieres decir algo o yo os planteo otro tema. Sí, al hilo un poco de lo que ha comentado, es verdad que hay muchísimos políticos que se dedican a la gestión pura y dura y están fuera del ruido mediático. Y es verdad que no vende tanto, por ejemplo, hacer algo de gestión que afecte a un municipio o a una ciudad. Sí, a lo mejor sale en un artículo de un periódico o de un periódico digital, pero eso también es la función del político, gestionar y gestionar bien y en beneficio de la mayoría de sus ciudadanos. Entonces, el altavoz mediático siempre va un poco más donde está el ruido, donde está la polémica y no donde está el día a día del político, que no sea parlamentario, no sea diputado, que es la gestión. Que ahí, perdóname, Alberto, si quería decir algo al hilo de esto, es que ahí nosotros también tenemos mucho que trabajar y muchos deberes que ponernos los periodistas, que nos dedicamos a esto y al final, por lo que precisamente os iba a decir, y es que es mucho más viral poner un vídeo de Gabriel Rufián diciendo tranquilícese y cállese a un diputado del PP o una diputada de Vox, que poner al director general de yo no sé qué o al concejal de yo no sé cuántos que está haciendo política útil y que está haciendo gestión más allá de lo más conocido, y porque todo el mundo dice, pues los políticos los que van allí van, se pelean, hablan uno con el presidente, el otro con la ministra y ya, ¿no? Bueno, pero es que los plenos en el Congreso duran una eternidad, los plenos en los ayuntamientos también, y si miramos las horas, si miramos lo que la gente ve,
hay una clara diferencia y una clara mayoría de las horas que la gente no ve, y en esas horas precisamente donde se debaten las cosas aburridas, esas cosas que vienen de Europa o esas cosas que vienen de una cuestión más ordinaria, que no generan tanto debate, y que ahí es donde se ve el trabajo de los políticos y donde muchas veces está lo que vosotros estabais destacando, que es ese político que sí que gestiona. Le voy a dar la palabra a Alberto porque le interrumpo. No, no te preocupes. No, pues yo es que en este punto yo creo que estamos completamente de acuerdo, porque yo creo que a él le pasa igual que a mí también, que tenemos muchos compañeros y muchas compañeras que se dedican a la política de forma, o sea, en los ayuntamientos, ¿no? Que trabajan, ¿no? Y vamos, en muchos casos están en la oposición hasta de forma gratuita, ¿no? Pero bueno, yo por ejemplo, yo el ejemplo que quiero destacar era que cuando hace poco más de un año ocurrió lo de la Dana, que es verdad que la Dana famosa fue en Valencia, por desgracia, todas las muertes que hubo, pero que en Málaga golpeó bastante fuerte. Y coincidió además que en municipios donde golpeó, como Cártama, Álora, Almojía, eran municipios gobernados por el Partido Socialista, por compañeros míos, y yo me acuerdo de esa imagen, a mí me impactó mucho, ¿no? De ver a alcaldes, alcaldesas, concejales con las botas de agua, quitando barro, y luego pues es verdad que eso no tiene el mismo eco mediático que un zasca o que una falta de respeto, y que bueno, que es cierto lo que tú dices, Samuel, comparto que ahí los medios también tienen mucho trabajo que hacer, pero que esto no se trata de que la culpa es de los medios, la culpa es de los políticos, al fin y al cabo yo creo que todo va de la mano y, y todos tenemos que poner de nuestra parte. Y sí, en esto nos que decíamos, también las redes sociales, la tiktokificación de todo, del mundo de la política, también genera mucho impacto, ¿no? En eso de que solamente lo viral, o sea, solamente el zasca se haga viral. Pero además, si vemos en el último barómetro que hizo 40DB, que es la encuestadora que le hace pues, los estudios al Grupo Prisa, El País y la cadena SER, los jóvenes de entre 18 y 24 años, perdón, votan cada vez más hacia los extremos, y además concretamente ahora hacia la extrema derecha. El 30,6% concretamente de los jóvenes votarían a la formación liderada por Santiago Abascal, Vox, pero, y esto va a preocupar más a ambos, además, es que la gente se aleja del centro, y es que solamente el 27% de los jóvenes votaría a alguna de las dos formaciones que estáis aquí representadas. El 19,5% votaría al PSOE y el 5,7% votaría al Partido Popular, recordemos en la franja de edad de entre 18 y 24 años. Quiero preguntaros qué os parece, por qué creéis que la gente se va más hacia la extrema derecha, y si no creéis, que como ya habéis realmente ya reconocido, que puede venir por errores de vuestro propio partido. Voy a darle la palabra a Fernando. Sí, bueno, yo creo que, hombre, en primer lugar, es verdad que hemos cometido errores en el pasado, sobre todo el nacimiento de Vox viene básicamente de la mayoría absoluta de Mariano Rajoy. Mucha gente del espectro de la derecha, pues no se ve quizá representada en el gobierno de Rajoy, que es verdad que se centró muchísimo en salvar de la quiebra a España en una crisis económica muy profunda, y a lo mejor pues se olvidó de otros ciertos temas que a la gente de derecha pues le importaba. Entonces, bueno, de ahí surge Vox realmente, ¿no? Luego los mensajes fáciles, las soluciones fáciles, como comenta antes el compañero de la Juventud Socialista, las soluciones fáciles a problemas complejos, yo creo que también es un clickbait que se dice ahora para llamar al voto joven. Y luego estamos acostumbrados a ver que en los discursos o en las tomas del Congreso se preparan un extracto para dar un mensaje solamente, para luego hacer el corte y subirlo a redes sociales de su intervención, ¿no? Entonces, bueno, cuando se intenta simplificar todo mucho, sobre todo en la política, de temas complejos a algo muy simple, pues suelen surgir al final los populismos. Y está el populismo de derecha y el populismo de izquierda. Y al final esa gente, ese voto, está reclamado por gente en momentos donde hay más crispación, donde los problemas son más polémicos y es donde resurge. Está medido y estudiado que, por ejemplo, cuando hay problemas en Cataluña o cuando hay picos de inmigración o de problemas de este tipo, Vox es quien sube. Entonces, bueno, tampoco a los partidos moderados no nos interesa que los ciudadanos perciban que hay realmente esos problemas que están magnificados muchas veces
pues por los extremos. Alberto. Pues Samuel, respecto a las encuestas, lo que yo te estaba diciendo, pensando mejor dicho, era que las encuestas son, ¿no? Y que, hombre, es cierto que las encuestas marcan una tendencia, ¿no? Y que hay que respetarlas porque marcan un momento político muy concreto, ¿no? Como puede ser el de la semana donde se ha hecho la encuesta o del momento. Pero, claro, yo aquí lo que vengo a decir es que la realidad luego yo creo que es otra, ¿no? Y es que, al menos en mi experiencia, desde que yo milito y tengo, bueno, ciertas responsabilidades, ¿no? Que es que hay una mayoría de la juventud que hace un poco bueno, un poco no bastante, de menos ruido, de que no se prodiga tanto, pero que luego a la hora de votar, pues son los que votan. Al menos, vaya, yo en la experiencia que tengo realmente en las elecciones del 23 de julio, ¿no? Donde Pedro Sánchez pudo revalidar el gobierno, la juventud, o sea, la mayoría de la juventud votó al Partido Socialista, ¿no? En un porcentaje más amplio, ¿no? Ahora tú has dicho de 18 a 24 años, no te sé decir si era de 18 a 30, pero sí que recuerdo ese dato perfectamente porque, bueno, como te podrás imaginar, yo sacaba pecho de ello, ¿no? Entonces, que lo que quiero decir que sí, que yo siempre digo que hay una juventud un pelín más ruidosa, por denominarla de alguna manera y finamente, pero que yo creo que luego hay una juventud que mayoritariamente no entra tanto al debate en redes sociales, no discute tanto, en definitiva, hace menos ruido, pero que luego vota, ¿no? Es verdad que los momentos políticos, momentos son, y el momento que haya que volver a votar, ya sea en el ámbito autonómico, nacional o municipal, pues ya se verá, ¿no? Pero yo tengo esa esperanza de que los partidos centrados siempre acabemos acaparando el voto joven y que los partidos más populistas y tal los acaparan o lo tienen durante un momento determinado. Yo quería preguntar por algo, y es que digamos que la política es compleja. Lo que se habla, sobre todo lo que se habla en el Congreso, cuando viene de Europa, en algunos casos incluso los ayuntamientos, o sea, es complejo de que lo entienda cualquiera, incluso los que nos dedicamos a seguir la actualidad política. Incluso a eso podemos sumarle cuestiones orgánicas, es decir, ¿por qué Alberto representa a las juventudes socialistas que se identifican claramente con el PSOE, pero tú, Fernando, representas a las nuevas generaciones? Dice, ¿qué son las nuevas generaciones? ¿Quiénes son? Porque no son juventudes del PP, que es más fácil de entender. ¿Por qué uno soy secretario general y otro es presidente? Igual la gente desde fuera que vea un telediario y dice, ¿y a mí por qué me importa esto? O sea, ¿por qué tienen estos nombres tan raros? No entiendo nada. ¿Creéis que ahí la política se podría simplificar más para que todo el mundo la pueda entender? Bueno, yo creo que cada partido tiene su estructura, ¿no? Y es verdad que se hacen unos equipos, se eligen unas personas, pues bueno, para liderar esa organización y dentro de esa organización, pues la estructura es la que supuestamente es la que tiene que, pues, tirar para adelante, tratar los temas que se le encargan y demás. Entonces, el hecho de que, bueno, sea secretario general en Juventud Socialista o el presidente en Nuevas Generaciones, quien sea la cabeza de la organización, yo creo que eso es algo meramente estructural, pero tampoco es verdad que la gente nueva, cuando entra a un partido, entra a una organización juvenil, muchas veces yo he visto que no entienden cómo funciona esto, que hay un órgano que es una junta directiva o un comité ejecutivo donde nos reunimos cada X meses para debatir, para hablar sobre los temas, para ver qué es lo que vamos a hacer de aquí a unos meses, que son, en caso de Nuevas Generaciones, la junta directiva y los comités ejecutivos son los órganos más importantes de consulta y de debate entre los congresos, que los congresos nosotros los celebramos orgánicamente cada 4 años. Entonces, bueno, es verdad que cuando entras en una organización no tienes nada ni idea de esto, pero si de verdad te interesa la política, al final esto te acaba empapando y entiendes cómo funcionan, te lees los estatutos. Si, por ejemplo, nosotros ahora hemos tenido el Congreso del PP andaluz, ves que existen las ponencias y dices, bueno, ¿y las ponencias qué son? ¿Para qué sirven? Y es verdad que te das cuenta que es la manera un poco de cambiar o de actualizar
la política del partido o el reglamento, o ver las cosas que más le interesan o las formas de representación dentro del partido. Entonces, bueno, es verdad que cuando entras de base esto te suena chino, pero una vez ya estás en el partido, llevas tiempo y te interesa de verdad el funcionamiento, pues la gente se suele empapar de esto y te suele preguntar y suele consultarte dónde puede mirar estas cosas. Sí, yo, vaya, bastante al hilo. Yo entiendo que para alguien que es un poco más nuevo o lo que sea, es complejo, ¿no? Porque es verdad que hay muchos nombres, hay muchas siglas, y es muy diferente, ¿no? En el Partido Popular, si no me equivoco, el secretario general es como el número 2, ¿no? Exactamente. Y coincide que en Juventudes, pues la figura del secretario general es el número 1, ¿no? Coincide que en Nuevas Generaciones o el PP, el presidente es como la cabeza, y para nosotros la figura del presidente o presidenta es un mero más representativo, ¿no? Bueno, Es honorífico, ¿no? Sí. sí, honorífico, sí, se le da normalmente a alguien pues ya de una edad, en el caso de Juventudes, pues alguien que ya tenga edad para casi irse a modo de reconocimiento, pero no tiene una función como tal, ¿no? Y no sé si existe para vosotros la figura del secretario de organización, ¿no? Creo que sí, ¿no? Pero no creo que funciona distinta a la nuestra. En la nuestra la función del secretario de organización es para vosotros la figura del secretario general, es decir, es distinto, aunque al fin y al cabo en la práctica es lo mismo, ¿no? Tú has hablado de junta, lo nuestro se llama comité, ¿no? Y vaya, yo de hecho he tenido este fin de semana pasado mi comité provincial, ¿no? Que es el órgano donde nos reunimos cada 6 meses, pues para evaluar la gestión, lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer, en fin. Yo creo que sí, que es verdad que por nombre es un poco complejo, ¿no? Y yo, sí, a mí siempre, muchas veces cuando hablo con alguien, siempre dice, me puede decir, este es el presidente de Juventudes Socialistas. Y yo digo, no, yo no soy el presidente de Juventudes. Pero bueno, creo que es algo meramente anecdótico, y que realmente yo creo que es algo, entiéndeme, que a la gente, a la juventud que está preocupada por la política, yo creo que no le interesa si yo soy secretario general o si el compañero es presidente. Le interesa que podamos llevar sus demandas a los órganos importantes donde se deciden las cosas, y poder transformar la realidad. Lo otro ya es una cuestión meramente orgánica, meramente de estructura, donde nos tenemos que regir por unos estatutos. No, tampoco tenemos mucho más margen nosotros para eso, y más nosotros que estamos en una escala provincial, tenemos mucho más por encima. Última pregunta, un poquito trampa, porque oye, quien haya seguido la tertulia estos 20 minutos habrá dicho, oye, pues están más o menos de acuerdo en cosas, en cuáles son los problemas, que son los populismos, la ultraderecha, etcétera. Oye, igual se pueden llegar a poner de acuerdo. ¿Por qué Partido Popular y Partido Socialista, que aquí hoy habéis lanzado hacia el otro que ojalá no le coman la tostada a su extremo? Básicamente, en otras palabras, habéis dicho que queréis que sean los partidos de la centralidad quienes tengan el voto joven, ¿no? Había dicho Alberto. ¿Por qué no cabe la posibilidad de que algún día pactéis? Que según Vox lo hacéis todos los días, pero digo realmente. Bueno, yo creo que históricamente ha habido pactos de PP y PSOE, ¿no? Y sobre todo en la Unión Europea se han producido esos pactos y yo creo que es posible, siempre dentro de una moderación y dentro de llegar a acuerdos, ¿no? Es verdad que ahora estamos en una situación difícil, complicada, porque ahora mismo quien sostiene al gobierno pues son partidos completamente contrarios a la idea del partido. Entonces, bueno, pactar. Es verdad que PP también llegó a pactar con CiU, con Convergencia y Unión, en el 96, con Aznar. Pero bueno, es verdad que ahora, al polarizarse todo y a llevarse todos los extremos, tanto el independentismo como, bueno, EH Bildu, que queramos o no queramos, es también un poco descendientes de ETA, entonces son líneas rojas absolutas que el Partido Popular no va a pasar nunca. Entonces es verdad que ahora la situación es compleja y es complicada, pero siempre que ha habido posibilidad de llegar a pactos, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial se pactó y es verdad que ha estado mucho tiempo bloqueado, pero se pactó hasta hace un par de años, o sea que yo creo que se pueden llegar a acuerdos, claro que sí. Yo opino que siempre es posible llegar a acuerdos, pero también
hay que ser consciente de las limitaciones que hay, no por nada, sino porque somos dos organizaciones políticas que pensamos de forma distinta, ¿no? Nosotros tenemos un planteamiento más progresista, más socialdemócrata, ellos lo tienen más liberal conservador, y luego eso afecta en políticas que queramos tomar, que queramos llevar a cabo, como puedan ser la sanidad, la educación o otras muchas cuestiones, ¿no? Entonces, es verdad que hay puntos donde es complejo. Luego, el ejemplo que ha puesto el compañero del Consejo General del Poder Judicial, bueno, pues algo que es verdad que quizás nos guste más o nos guste menos, es algo que va más por nombres, ¿no? O por un órgano que se decide. Es bastante más sencillo, nos guste más o nos guste menos, ponernos de acuerdo en nombres que ponernos de acuerdo en políticas tan concretas donde pensamos de forma distinta, ¿no? Eso es así. Yo sí creo que se puede y que también depende mucho del momento. Bueno, sin ir más lejos, bueno, el PSOE al fin y al cabo facilitó en su día la investidura de Rajoy, ¿no? Con una abstención, ¿no? Si no, y así que recuerde yo de memoria, en su día, pues también cuando Pachi López fue el endacari, ¿no? Hay algunos casos, pero bueno, es verdad que sería un poco inocente por mi parte o por nuestra parte pensar que a día de hoy, con la situación política que hay, se pueden poner de acuerdo. Y yo sé que Bueno, normalmente muchas veces... por matiz, aunque no sea en lo nacional, y no sé si me estoy equivocando, pero creo que en Barcelona el Partido Popular facilitó la investidura del Sí. alcalde Collboni, ¿no? Sí, claro, como se presentaba Colboni y el otro, nada más que no, creo que era el de... Trías, no sé qué El, nombre Trías, que era de Junts ya, per pues Catalunya. claro, pues entre el independentista y el socialista, sí, votaron a ese. Pues sí, hay casos, ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, pues mira los casos que hemos puesto, que si el alcalde, que si yo he puesto el caso de la abstención a Rajoy, ¿no? Es algo puntual, concreto, Puntual, pero sí. no hay un programa de gobierno, no hay unas medidas, porque es que es verdad que hay cosas donde pensamos muy distintos. Entonces, es difícil y con la situación política que tenemos actualmente, más todavía. Y yo donde sí que creo que es un error es señalar a que, o sea, ahí sí voy a romper una lanza a favor de la política actual, ¿no? Que decir que no se puede pactar porque fulanito, ¿no? No voy a poner nombres, ¿no? Porque está fulanito en el no sé dónde está. Si miramos la historia, ya han pasado 4 o 5 líderes nacionales por el PP y han pasado por el PSOE, si no me equivoco, Pedro Sánchez el quinto también, y no ha ocurrido. Entonces tampoco hay que entender que es por el momento político actual, creo que es por una cuestión de que política es muy difícil. Con esa idea vamos a cerrar esta tertulia de jóvenes políticos. Oye, yo os voy a invitar a que esto lo reeditemos en algún momento. No sé con qué frecuencia, no sé cuándo, pero os voy a invitar, lo hablamos fuera de cámara, pero a mí me ha gustado, no sé a vosotros, yo me he sentido cómodo. Me ha parecido Sí, sí. interesante. La verdad es Muy, que, bueno, el debate este así de los líderes de los diferentes partidos de las organizaciones juveniles es interesante, sobre todo dentro de la moderación y no la crispación. Yo creo que está guay. Sí, es interesante porque al fin y al cabo tirarnos los trastos a la cabeza es lo más fácil, ¿no? Y todos podemos disponer de un argumentario, de una historia, pero yo, por ejemplo, vamos, no lo digo por nada, yo no tenía nada preparado, ¿no? Yo porque Y yo- el discurso de la desafección política creo que es algo que lo debatimos mucho internamente nosotros mismos y como la idea era ser constructivo, pues digo, para ser constructivo hay que ser natural, ¿no? Entonces, pues así he tratado de serlo. Pues así ha sido. Nosotros cerramos por hoy esta tertulia y quizá más adelante lo hagamos. La bronca política es más que habitual. En todas las democracias lo es, pero es que en España somos unos genios y nos hemos inventado una nueva figura, que es el de hacer oposición a la oposición. Cada semana vemos que Pedro Sánchez y sus ministros ejercen de opositores a la oposición de PP y Vox. Además, esta semana es más grave porque ha convertido un pleno en el que tenía que rendir cuentas con una propia comparecencia, una cosa más larga que una sesión de control, pues la ha convertido también en su oposición habitual a PP y Vox. Y es que siempre convierte una sesión que está pensada para que el gobierno responda a las preguntas, a las cuestiones que la oposición le tiene, y lo convierte en un debate más, en una tertulia, como si esto fuese un plato de televisión. Sé que esto suena a otro mundo, yo lo sé, a poco relevante para la ciudadanía de a pie, pero es que la política es el ejercicio del derecho fundamental que tienen los ciudadanos a decidir sobre aquellos asuntos que le afectan como sociedad. De la política nacen, ya lo hemos dicho antes seguramente en algún momento, de las condiciones que
esas condiciones que hacen que tu comida cueste menos o que tu empresa te trate mejor en las prácticas que vas a hacer. Y para que todas y todos sepamos qué está haciendo el gobierno para poner o no esas buenas condiciones, están las sesiones de control, para que los diputados pregunten por nosotros al gobierno. Y este gobierno lo está convirtiendo en todo un circo. Y estoy seguro además de que el siguiente lo va a hacer también. Chicos, os quiero preguntar por esto, por cómo está la calidad política en España, si creéis que está mejor, que no, o peor que otros años, o si creéis que realmente estamos hablando mucho de que Pedro Sánchez ha convertido la política en un circo, pero que viene también de Mariano Rajoy, que viene de figuras anteriores. Voy a cambiar, antes le daba siempre la palabra a Alejandro, le voy a dar la palabra primero aquí, que a ver qué dice. Pues mira, yo soy de los que piensa que, por desgracia, nuestro sistema democrático, nuestra salud democrática está en decadencia. ¿Factores por los que pasa esto? Muchos. Pero yo creo que no es solamente también, no es solamente por los políticos, también un poco por la población, pero bueno, en la parte de los políticos a lo que yo le corresponde, creo que uno de los principales problemas es que no se toman ellos en serio el propio debate político, porque si vemos últimamente, en los últimos años, el Parlamento es un circo, es intentar ver a ver quién sale y dice el zasca más grande para luego poder subirlo a redes sociales, sin importar si lo que se está debatiendo ahí realmente es bueno para el conjunto de la población. Y luego otra de las cosas que también está pasando es que muchos de estos políticos están utilizando las instituciones para lo que le conviene y para lo que no, pues no. Esto es algo que yo vengo criticando desde hace mucho tiempo, que es, por ejemplo, el tema de los jueces. Parece que los jueces son útiles para los partidos políticos actuales cuando te dan la razón. Cuando no te la dan, pues hay un problema o los jueces no funcionan o etcétera, etcétera. Pero solamente se tiende a aceptar pues la decisión, por ejemplo, del sistema judicial cuando a ti te dan la razón. Cuando no te dan la razón, pues está mal el sistema, estamos en un sistema corrupto, etcétera, etcétera. Y por parte de la población, creo que lo que hay es que le compramos el discurso, que realmente hay mucha gente que ve que no le dan la razón al partido que él quiere y le compra el discurso de que es que las instituciones no funcionan. Entonces lo que tenemos es una pérdida de confianza en las instituciones que se supone que tendrían que sostener nuestra democracia y en vez de, no sé, intentar mejorarlo, lo que hacemos es comprarle el discurso al partido de nuestra ideología que más nos convence que puede salvaguardar la democracia. Yo con lo último estoy totalmente de acuerdo. Y un ejemplo súper claro es el juicio al fiscal general del Estado. Sí. Salga lo que salga, si lo declaran inocente, el Tribunal Supremo perderá la confianza de la mitad de la población. Y si sale culpable, también perderá la confianza de la mitad de la población. O sea, la justicia no es política. Hay determinadas instituciones, hay determinados poderes que no son políticas, que no se pueden meter en la bronca política. En eso estoy completamente de acuerdo con Quique. Y luego con el tema también del circo, ¿no? Tú te ves sesiones del Congreso de la época de Felipe González y José María Aznar, y son grandes oradores, pero son aburridas. O sea, tienes que ser muy friki para tragártela entera. Te tiene que gustar mucho. Ahora es que es un sálvame. Es que es lo que ha dicho aquí, que a ver quién da el zasca más grande, a ver quién saca el clip más viral, a ver quién la lía más, quién le calla la boca a quién. Eso no es política. La política pasa de ser ese mal necesario, ¿no? De hay una cosa pública que hay que gestionar, hay muchos puntos de vista, tiene que ser una cosa seria de datos macroeconómicos, de datos de empleo, y se convierte, pues, en un entretenimiento, en un hobby, en ocio, ¿no? La gente, en vez de ponerse una serie, pues llega por la tarde y se pone un plató de televisión donde sale el tertuliano de izquierda y el tertuliano de derecha a ver quién se pega más voces. Al final es eso. Ha pasado de ser una cosa necesaria, aunque aburrida, que venga, tenemos que dedicarlo, venga, tenemos que hacerlo, a un ocio, a un entretenimiento. Y esto además ocurre en el contexto del 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, y cada vez vemos cómo la ultraderecha sube y cómo, a preguntas de si la democracia te parece necesaria o no,
la gente, es verdad que le pasa mucho más a la gente joven, cree que no, cree que la democracia no es necesaria. Lo estabais comentando vosotros con ese no desprecio, pero sí desentendimiento de la institución, de las instituciones democráticas. Yo con esto lo que quiero preguntar es, ¿creéis que hay riesgo real de aquí a un medio plazo de que la gente crea que la democracia no vale y que venga del lado que sea, yo creo que sería desde la derecha, un movimiento populista que se cargue la democracia liberal que hemos construido en España? Quique. A ver, es verdad que es una pregunta muy compleja porque ver el futuro es muy complicado. Yo realmente no me veo en la capacidad de decirte si va a pasar o si no va a pasar, porque yo no puedo ver el futuro. Yo te puedo decir que yo espero que no pase, obviamente, porque yo la democracia es algo que, pese a que lo he tenido toda mi vida, la valoro mucho y yo espero que no pase. Pero es cierto que siempre está ese run run que yo creo que desde hace unos años lo tenemos, sobre todo porque hay un ambiente últimamente muy guerra civilista por las posturas radicales que se están tomando. Pero hombre, yo espero que no, sobre todo porque yo hay una cosa que nunca he entendido, que es aquella gente que ha nacido después de la muerte de Franco, que añora tiempos pasados, porque es añorar un tiempo que nunca has vivido. Pero yo me quedo con que todas las personas, o por lo menos todas las personas que yo conozco que han vivido con la dictadura franquista, agradecen mucho la situación democrática que tenemos hoy en día. Entonces yo prefiero hacerle caso a esa mente que han vivido lo que es una dictadura, lo que es no poder hablar, lo que es no poder poner en cualquier lado algo en contra del gobierno, lo que es, no sé, tener que pedirle permiso a tu marido para sacarte una cuenta en el banco. Y yo espero que al final esa sea la postura que tome la mayoría y que sea por ahí por donde tiremos, ¿no? A ver, yo creo que no hay ningún riesgo de que la democracia acabe, principalmente porque hay un montón de intereses económicos y de cualquier tipo. A las empresas y al poder económico no le rentan, o no le rentan, no le convienen poderes políticos autoritarios. Pero lo que sí que veo que sí que hay un problema y puede ser muy preocupante es que esa democracia, aunque no se extinga, se degrade. Que esto se convierta en el partido político de turno, intente colonizar al máximo todas las instituciones que pueda, que se desacrediten y se deslegitimen las opciones políticas entre sí. Pues tú eres un rojo, pues tú eres un facha, pues yo te etiqueto, yo te demonizo, yo te deslegitimo y contigo no se habla. Y cuando las cosas no se hablan, empiezan a salir mal las cosas. Yo creo que de eso sí que hay un riesgo muy real. Quizá a lo mejor no de la extrema derecha, ¿no? Como os he hablado antes, porque yo creo que se le tiene excesivo miedo a un lado y nulo a otro, ¿no? Porque cada vez que Vox dice una barbaridad, que las dice, nos llevamos todos las manos a la cabeza. Pero cuando las dice Podemos, pues bueno, es lo normal. Y nadie se cuestiona que un señor como Pablo Iglesias haya sido el vicepresidente del gobierno. Es una cosa que está muy normalizada. Quien da palizas a los periodistas son las bandas de abertzales. Yo no he visto de momento una paliza de alguien relacionado con Vox a un periodista. A lo mejor a grupos agresiones, insultos, sí que ha habido, sí. A grupos falangistas muy residuales, sí. Pero no que tengan representación política fáctica en el Congreso relacionada con Vox. O sea, el riesgo no está en un lado, está en todos. Tampoco podemos pecar aquí de tener un sesgo de, no, bueno, sí, mi extremo es malo, pero el tuyo es peor. Y yo me repito, yo no creo que haya un peligro de la democracia, lo que sí que se degrade. Vale, yo también os quería preguntar por la situación esta de quizá mala salud democrática, que hay una degradación de las instituciones. ¿Hasta qué punto creéis que eso le llega a la gente joven? O sea, ¿hasta qué punto la gente joven ve un vídeo de TikTok con un zasca de rufián al que sea y dice, no, esto no está bien y por eso no me meto? O sea, ¿creéis que justo lo que hemos estado criticando antes de esos zascas
hacen que a la gente joven sí que le interese la política y que esa política más aburrida no le interese, o que la gente es consciente de que la situación política es mala por ese tipo de zascas y por eso no entra, porque estaríamos hablando de dos realidades completamente distintas. Una en la que, según todas las encuestas, además, la mayoría de la gente se autopercibe como persona moderada, por tanto quiere una cosa mucho más seria, mucho más moderada, mucho más tranquila, y por otro lado tenemos como, al menos en las redes sociales, un zasca mueve mucho más. O sea, ¿qué creéis que es más, que afecta más en la población? ¿Que hay gente moderada que quiere esa política aburrida, eh, aunque no le interese, o una política de zascas que parezca más un debate que podemos tener cualquiera en una cafetería? Quique. Bueno, pues mira, lo que has dicho de si la gente se puede considerar más moderada o si se puede considerar como más radicales, ¿no? En el tema de Zasca, creo que es algo que puede convivir perfectamente porque la gente en la vida real, en este mundo que vivimos nosotros, es de una manera, pero luego por redes sociales, por internet, es completamente diferente. Y yo creo que es algo muy fácil verlo porque por redes sociales yo creo que todo el mundo es un poquito más radical de lo que es, un poquito más extremista de lo que es, porque en el anonimato de redes sociales o cómo funcionan las redes sociales, te hace percibirte a ti mismo diferente y actuar de manera diferente. Y luego otra de las cosas que has dicho, lo de si un Zasca, por ejemplo, de Rufián, si la gente es consciente de que eso realmente no es el camino político correcto, porque no es una política seria que debamos llevar, creo que la gente no es consciente. Y prueba de ello creo que es que Rufián dijo, que a mí me parece una frase maravillosa, que él mismo dijo que imagínate cómo tiene que estar la situación política de España, que para mucha gente de izquierda él es el principal referente. Él mismo lo dijo que él no tenía que ser un referente de izquierda, pero aún así mucha gente le está considerando así. ¿Por qué? Porque la gente ve los zascas, ve que dicen cosas que suenan muy bien y que en vídeos quedan muy bien y que son zascas muy grandes a la oposición política. Y entonces eso la gente lo ve, lo compra y lo identifica y dice, esta es la política que quiero. A lo mejor no Creo es... aquí, que perdona que te interrumpa, que la frase esa de Rufián se refería a cómo está la situación a la izquierda del PSOE para que Izquierda Unida, Podemos, etcétera, sus votantes vean como candidato de una unidad de la izquierda a Rufián. Creo que él lo dijo por ahí, por el cómo tiene que estar la izquierda para que yo sea un posible candidato y no Irene Montero, Antonio Maillo, bla, bla, bla. Pero bueno, la reflexión creo que sigue valiendo. Sí, sí, bueno, es verdad que puede ser que lo dijese un poquito más orientado a ese sentido, pero creo que aún así no quita, como te he dicho, lo que estoy diciendo de que hay mucha gente que genuinamente piensa que es el candidato de la izquierda, cuando ni él mismo se ve a sí mismo como un candidato para la izquierda. Entonces yo creo que eso es un problema por eso, porque la gente no sabe leer más allá del zasca del retweet de turno. Es lo único que quería decir. A ver, yo creo cuando hablamos de degradación, claro, ¿tú qué entiendes por degradación? Porque nosotros a lo mejor pues vemos ese circo, ese zasca, esa subida del tono, pero esta gente a lo mejor entiende otra cosa. La extrema izquierda lo que entiende por degradación a lo mejor es ese régimen del 78, que me parece una forma asquerosa de referirse a la transición y al legado de la Constitución, pero bueno, de ese régimen, de esa supuesta falsa izquierda del PSOE que se ha vendido a los poderes económicos y las élites postfranquistas y todas estas cosas de marcianos y conspiraciones, a lo mejor para ellos eso es degradación. A lo mejor la degradación es que el PP y el PSOE se alíen. Y esto es una cosa que tienen también en común la derecha a la derecha del PSOE, ¿no? O sea, del PP, perdón. A lo mejor para ellos la degradación es otra cosa. La degradación es ese supuesto debate que hay un poquito moderado, pero que luego pactan PP y PSOE. Esos supuestos pactos, ¿no? De los que se quejan constantemente que hay en Bruselas, que hay en Europa, ¿no? De cómo ese poder político donde nosotros vemos moderación y vemos diálogo y convivencia, ellos pueden ver como esa política, ¿no? Que tradicional, que se alía, que está desconectada de la población, que tienen como sus pactos, ¿no? Como cuando Cánovas y Sagasta, que se intercambian en el poder, que viven ahí como una élite apartada. Es que también es lo que entiende cada uno por degradación, ¿no? Que esa también es la cosa. Yo casi que voy a dar la tertulia por finalizada, pero es verdad que a lo último que habías dicho, yo quería meter un matiz, porque es verdad que sí que
que puede ser bueno, aunque yo ideológicamente no quiera votar a ninguna de esas dos opciones, que el Partido Popular y el Partido Socialista en algún momento se pongan de acuerdo. Pero eso no quita a que esos dos grandes partidos durante mucho tiempo y probablemente durante el presente, su cúpula está alejada de la realidad de los ciudadanos. No veo a Pedro Sánchez yendo a comprar. O sea, una cosa no quita la otra. Quizá en sus orígenes, remarco en sus orígenes, Podemos sí estaba mucho más cerca de la realidad, porque en sus orígenes, y pese a que eran académicos y por tanto tenían un nivel adquisitivo mayor, sus fundadores venían de la calle, no venían de estar 10 años en una moqueta. Pero es verdad lo que dices, que una cosa es moderación y pactos de Estado y otra es estar alejado de la realidad. Una cosa puede convivir con la otra, pero no vienen de la mano. No sé si queréis decir algo más o yo censuro, cierro y me voy. ¿Queréis algo más? Bueno, yo por comentar una última cosa, que es lo que tú estabas diciendo de que PP y PSOE, pues a veces bueno, que tal. Evidentemente yo creo que es bueno, pero yo creo que el problema está en que cuando hablamos, por ejemplo, de Vox, o por poner el ejemplo de Vox, ¿no? Que tiene una postura a lo mejor más radicalizada en muchos sentidos, cuando, por ejemplo, se habla de la sanidad pública, que a día de hoy es muy necesaria, pues aunque a lo mejor el PP tenga una estrategia de defender más la sanidad privada, pues a lo mejor tiene que ceder porque es algo necesario para la sociedad. Pero como, por ejemplo, Vox puede tener en este aspecto una postura tan radicalizada, parece que los del PP son los mayores traidores a la España idealizada que tienen, cuando en realidad es un movimiento político a favor de la mayoría del pueblo. Son pequeñas cesiones que se hacen porque es el bien común, no el bien que busca tu partido. Bueno, yo no lo veo exactamente así, porque yo creo que Vox es bastante más intervencionista que el Partido Popular en el ámbito económico, pero bueno, eso es otro tema. Yo también lo... Bueno, pero yo lo he dicho por poner un ejemplo, perdón. Sí, lo he entendido, pero a lo que me quería referir también es que son etapas, esto, al final, ¿no? Porque es lo que hemos hablado también antes, de que como que no hay una izquierda a la izquierda del PSOE muy fuerte. ¿Eso a qué se debe? Porque son partidos populistas, son partidos que vienen, que como el PP y el PSOE tienen un espectro político tan grande y tan amplio, tienen que diferenciarse mucho de ellos para poder ser opciones políticas elegibles, ¿no? Y para hacer eso tienen que llevar a la mesa medidas y propuestas muy rimbombantes, ¿no? Pongo un ejemplo. Vox, en sus inicios, hablaba de eliminar el estado de las autonomías. O sea, es una reforma loquísima. Como mínimo, tendrían que hacer una reforma de la Constitución por el procedimiento agravado, que es la más difícil, como mínimo. O sea, son cosas que, como mucho, estos partidos políticos llegarán a gobernar en coalición, siendo como ese soporte del partido grande. Como mucho, Santiago Abascal jamás llegará a presidente del gobierno, como mucho vicepresidente. Esas medidas que son precisamente necesarias para su existencia, porque los diferencian de los grandes partidos, no van a poder llevarlas a cabo. Entonces, sus votantes, pues, al final dejarán de creer en ello y dirán, pues mira, pues para votarte a ti, que eres el PP, pero un poquito enfadado, pues le voto al PP, que es exactamente lo mismo que le pasó a Podemos. La gente perdió la fe en Podemos, se fue a Sumar y ahora la gente ha perdido la fe en Sumar, porque todas las encuestas les dan resultados catastróficos. Yo creo que al final son etapas y no necesariamente malas, porque sirven como tirones de oreja un poco para los partidos políticos tradicionales. Nosotros damos por cerrada en este punto la tertulia. Nosotros nos vamos a volver a ver en la Diana mañana. Tenemos otro programa de actualidad donde vamos a comentar bastantes cosas, de hecho. Y bueno, espero que os haya gustado el programa y que a vosotros, Alejandro y Kiko, os haya gustado la experiencia. Nos vemos en otra. Gracias por venir y hasta mañana. Chao, chao. La Diana es un videopodcast autoproducido y presentado por Samuel Saborido. Puedes vernos y escucharnos en YouTube, Spotify e iVoox. Y ahora también leernos en ladianapodcast.com.